Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Una vez más, sean muy bienvenidos a tu programa Historia sin Sombras. Estamos acompañándote semana a semana para que en este recorrido, en esta experiencia por conocer las profundidades de nuestras naciones, sus procesos históricos, personajes, vivencias, experiencias y sobre todo memorias que de alguna forma contienen voces que han modelado la mentalidad. Bueno, este programa te lleva ahí, te lleva y te invita a ese viaje permanente. Una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a Historia sin Sombras. Me acompaña en esta ocasión mis queridos amigos, también staff permanente de Historia sin Sombras, Ángelo Palomino y Saray Jaramillo. Sari, bienvenida. Hola a todos nuestros auditores. Una vez más nos encontramos aquí en el programa Historia sin Sombras. Muy contentos también de semana a semana de la recepción de ustedes. Gracias por estar atentos, por seguirnos, ¿cierto?, en esta gran aventura de ir develando la historia que nos ha ido acompañando, la historia de la humanidad, pero desde los ojos, ¿cierto?, del espíritu, desde una visión diferente. Y quizás una lectura como la haría Dios para esta generación, tratando un poco de aproximarnos a qué es lo que está pensando el cielo en relación a estos procesos. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar presente hoy. Gracias también a ti, Sari, y bienvenido mi querido amigo Ángelo. Hola, ¿qué tal, Javier? De Saray, gusto de saludarles a ustedes y a cada uno de nuestros auditores que siempre están ahí fielmente escuchando este programa, instruyendo, creo yo, en conocimiento, pero también esperamos en sabiduría, en revelación del cielo, que es lo que también buscamos. Así que realmente un placer, como siempre, poder acompañarle en esta instancia que nos permite Radio Querigma y también Oikonomos, Centro de Estudio y Liderazgo Público Cristiano, que nos permite estar en esta instancia para conversar con nuestros hermanos sobre cada uno de estos temas tan entretenidos. Así es, y por lo mismo les invitamos a que ustedes puedan estar conectados a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Oikonomos, ahí está la página www.oikonomos.cl, y también en, bueno, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos esperando permanentemente sus comentarios y también escuchando las diferentes opiniones que ustedes tienen al respecto. Es muy importante para nosotros tener ese feedback, esa retroalimentación, básicamente porque podemos ir también direccionando los diversos temas que están ustedes requiriendo y en el que también nosotros podemos investigar y preparar, como cada semana hemos estado hablando diferentes temas bastante apasionantes. Y en esta ocasión vamos a hablar también de un tema muy particular que en los últimos años ha tomado quizás fuerza en América Latina, pero sin embargo es un fenómeno, podríamos decirlo, muy antiguo, que tiene también diferentes formas de manifestarse, pero que muestra el ir en contra de la autoridad. Vamos a hablar del anarquismo. Sari, si nos puedes introducir al anarquismo, ¿qué es el anarquismo? Y bueno, poniendo esas bases para la conversación que hoy tenemos, que es el anarquismo. Estamos aquí en Historia sin Sombra y, como les decíamos, queremos hablar acerca del anarquismo y su influencia en los diferentes países y también, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es este fenómeno? ¿De qué se trata? Básicamente es muy importante que nosotros podamos ir viendo esto con detalle. Y bueno, lo primero es decir que el anarquismo va a construir diferentes
movimientos, movimientos que están presentes en gran parte del mundo industrial. Es una respuesta que sale del mundo industrial. Sari, a ver si estás ahí y tú nos puedes ir también ahí introduciendo y guiando en esta primera etapa acerca del anarquismo. Sí, Javier, como tú mismo ibas diciendo, tiene que ver el contexto de la aparición de este movimiento con los procesos de industrialización que se generan en Europa a mediados del siglo XIX, quizá arrastrando algunos procesos también de siglos anteriores, pero específicamente se da a mediados del siglo XIX, 1840, por ahí, donde tenemos, y ya lo hemos ido hablando en otros capítulos anteriores, ¿cierto? Un proceso de donde las máquinas entran en la escena de la historia, ¿cierto? Empieza a desarrollarse toda la industria de el vapor, el metal, ¿cierto? Se empieza a explotar de una manera diferente, los procesos mecánicos, y etcétera, específicamente en Inglaterra, muy fuerte en ese tiempo. Y también lo habíamos mencionado en otros programas, cómo se empiezan a generar movimientos, específicamente desde una clase que algunos pensadores de ese tiempo le denominan el proletariado, y también la burguesía, empiezan a configurarse estas clases sociales, producto del dinamismo de la economía y del capitalismo de ese entonces. Y ¿qué pasa? Ya hemos ido comentando cómo surge en un momento el comunismo, ¿cierto? El marxismo, pero el anarquismo también es una vertiente que sale, digamos, de estos movimientos específicamente de la clase trabajadora, a partir del descontento, ¿cierto? De cómo se ha ido desarrollando esta gestión económica, los impactos que tiene en la vida personal, en la vida material, en la vida humana. Y así el anarquismo comienza a hilarse, a elaborarse como una filosofía política o social, ¿ya? Pero que va a tener como principal foco la oposición y la abolición del Estado, ¿ya? Entendiendo el Estado como en una crítica de aquel que tiene el monopolio de la fuerza, y que también, por lo tanto, va a generar un rechazo a todo lo que es un sistema de gobierno político o una autoridad social que sea tomada hacia los individuos. De esta manera, muchos teóricos y muchas definiciones en relación al anarquismo lo tienden a igualar como a rebelión o a sublevación, pero tiene más que nada que ver con un término que va a presentar una ausencia de jerarquía o una ausencia a la norma, ¿cierto? Eso va a ser también su etimología, o una ausencia de la autoridad o ausencia de gobierno. Así que ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy, muy interesante. También preguntas que quizás nos van a surgir en este programa es, ¿qué dice el cristianismo o qué relación tiene el cristianismo con la anarquía? Yo sé que a lo mejor para muchos de nosotros va a ser como, no, total cruz, no existe relación, pero también se han ido dando algunos fenómenos, han surgido algunos pensadores y creemos que es importante que también a la luz del espíritu también lo podamos ir conversando, ir planteando y bueno, ver finalmente qué enseñanzas podemos tener a partir de este movimiento y cómo también opera en las sociedades actuales. Así es. El anarquismo, como decía Sari, es bien interesante porque el concepto ya desde, podríamos decir, de la forma en que se entiende clásicamente, es esta idea de ir contra el Estado y contra cualquier forma de poder, un rechazo al gobierno de orden político y también, no solo eso, sino que también a cualquier forma de autoridad social. Entonces, comúnmente hemos escuchado estas proclamas que se arman en torno al anarquismo, que son sin Dios ni ley. Y un poco como que esa frase resume de alguna manera cómo se entiende el anarquista. Sin amo ni soberano, sin Dios ni ley, en definitiva, casi como un estado natural
entre comillas, natural, ¿cierto? Pero un estado en el que no existe tampoco ninguna noción de vinculación o un vínculo que podría asemejar algún tipo de sujeción. De hecho, anarquía que como tal esta palabra deriva del griego, significa sin arqué, ¿ah? Sin arqué. Y hemos entendido que el arqué tiene que ver con este concepto de principio, de poder, de estructura, es decir, sin ninguna norma, sin ninguna autoridad, sin gobierno, o en otras palabras, desgobierno. Entonces, si nosotros vemos esto en un plano espiritual, esto muestra el concepto que en el hebreo también está bastante graficado y que después se traduce en el griego como caos, ¿cierto? Este tipo de desorden, pero que no es solo un desorden, por así decirlo, en donde hay un vacío, sino que cuando uno ve en los originales este concepto de caos, va a haber también una entidad, ¿cierto? Una entidad, o sea, para los griegos, el caos era un dios. ¿Mm? De hecho, es muy particular porque en la mitología griega, el origen era el caos. De hecho, eh, es muy fuerte porque si ahondamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que ellos decían, por ejemplo, como nosotros decimos los cristianos que de alguna forma hemos reconocido a Cristo en nuestra vida y entendemos que la Escritura dice que en el principio estaba el verbo, ¿cierto? Y el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo estaba ahí presente. Bueno, para los antiguos griegos, esa palabra era, en el principio estaba el caos. ¿Mm? Y esa visión, de alguna manera, nos muestra que esto va más allá de el mero concepto, ¿ah? De lo que se entiende por desorden, ¿ah? Sino que el anarquismo literalmente se sujeta al caos. ¿Mm? Y el caos insisto, para el mundo griego que va a crear una visión de autoridad, es una entidad espiritual, ¿ah? Que habita en las tinieblas. ¿Mm? O sea, insisto, no es algo que queda en el mero azar. Eh, de hecho, quiero leer algo que tengo bien trazado y que lo escribió uno de los antiguos poetas griegos, Ovidio, que escribió en un libro que se llama Las Metamorfosis, ¿ya? Y él dice, en el principio fue el caos, y tras el caos surgió Gea, ¿ah? La Tierra, quien a su vez alumbró primero al estrellado Urano. Y de la unión de ambos nacerían los titanes, los cíclopes y los gigantes. De hecho, llega a decir, antes del mar y de la tierra y del cielo que todo lo cubre en toda la extensión del orbe, era uno solo el aspecto que ofrecía la naturaleza. Se le llamó caos. Era una masa confusa y desordenada, no más que un peso inerte y un amontonamiento de semillas mal unidas y discordantes. O sea, es muy fuerte porque el Génesis griego está en el caos, ¿sí? Y el caos es una atmósfera espiritual con la cual el padre de mentiras gobierna en conjunto a seres espirituales dispuestos, paradójicamente para el anarquista, jerárquicamente, ¿cierto? Con diversos rangos y, bueno, formas que están descritos tanto en el libro de Efesios, en el capítulo 6 o en Daniel. Entonces, ¿por qué toda esta explicación, mis queridos amigos Ángelo, Sari, y también a ustedes, amigos que nos escuchan semana a semana acá por Kerigma Radio en Historia Sin Sombras? Porque cuando entendemos del trasfondo espiritual de la anarquía, vemos que nada más ni nada menos estamos viendo un principio, y es un principio que es el caos. Es un principio que la Escritura lo describe en el Génesis. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Esa desordenada estaba en caos, ¿sí? Y Dios envía la luz, envía su luz
para que ese caos que es tiniebla se sujete. ¿Sí? Hay incluso algunos autores, y también, bueno, la escritura lo muestra en Apocalipsis, en Job, incluso algunos otros libros que se le han llamado apócrifos, como el libro de Enoc, de que esto más bien, esta idea de caos, responde a la rebelión cósmica desencadenada por Lucero, que afectó consecutivamente la creación preadámica, es decir, que habría existido incluso en los orígenes de la Tierra. Entonces, yo veo el anarquismo como un síntoma de un problema de origen, ¿ah? Y un problema en el hombre que está inseminado por la desobediencia. Y ese gen de la desobediencia termina llevándolo a una habitación, a una atmósfera que se llama caos. La forma en que el caos, entre comillas, se organiza, podríamos decir que es la anarquía. Bueno, eso, mi querido amigo Ángelo, me gustaría escuchar ahí tus comentarios y, y seguir profundizando en el contexto también histórico y cómo esto se va desarrollando. Sí, sí. Bueno, la verdad es que es difícil continuar después de lo que han mencionado, Javier, porque Dale nomás. es algo bastante profundo a los pocos minutos de partir, pero quizás poder aterrizar un poquito esto y poder también hacer la vinculación, porque probablemente muchas personas a lo mejor puede costarle un poco hacer la vinculación y decir, o ver dónde están esos movimientos anarquistas, ¿no? Y claro, partir quizás de algo muy básico es que los anarquistas tienen, ¿no es cierto?, cierto simbolismo. Por ejemplo, utilizan muchas veces un gato negro, ¿no es cierto?, para simbolizarse a sí mismos. También utilizan una bandera de color negro y ese color se usa en alusión a una idea, ¿no?, una idea de pureza, de comillas, de pureza filosófica, intelectual, y que después vamos a ir viendo por qué también así se conciben. De hecho, ustedes por ahí lo decían, ¿no es cierto?, con Sarai, el anarquismo nace en ese contexto de la revolución industrial, nace en un contexto de pobreza urbana, eh, y no solo en contra del capitalismo va a estar el socialismo, sino también va a estar el anarquismo. Son dos movimientos que van a surgir en contra del capitalismo. Sin embargo, el anarquismo se va a ver a sí mismo de una manera un poco más, incluso entre comillas, más pura, ¿sí? Incluso yo postularía que hay una especie casi de fe del anarquismo. El anarquismo es incluso eso, una especie de fe. Eh, y se ven con cierta pureza, ¿no? Y en eso se ve reflejado, insisto, en esta bandera negra, y el negro se hace alusión a ese color porque, entre comillas, no puede ser manchado. A veces también aparece con banderas rojas y negras, cuando los grupos postulan el anarquismo socialista, ¿ah? O hacen referencia al movimiento obrero, pero de carácter anarquista. Otra forma en la que probablemente muchos hemos visto de alguna forma el anarquismo quizás operando en distintos planos, es la típica frase con la que se relaciona la iglesia, ¿no? Esa frase que dice: la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? Esa frase en realidad es de un anarquista, es de Buenaventura Durruti, pero en realidad la mayoría de los anarquistas se la asocian a uno de los padres del anarquismo, que es Kropotkin, ¿no? Entonces un anarquista ruso, insisto, uno de los padres del anarquismo, en quienes de hecho hay un fuerte ateísmo, ¿no? Quizá a diferencia de uno de ellos, que podremos ir hablando más adelante, que es Proudhon, pero la mayoría de ellos tenía un acervo ateísta muy claro y muy evidente. Entonces, son algunas de las cosas que quizás nos pueden ayudar a ir entrando en medio de este terreno y tal como mencionaban ustedes, en el plano de la idea o de la filosofía política, claro, el anarquismo es justamente eso, una filosofía política que busca la abolición, la desaparición del Estado, y tiene evidentemente un fuerte rechazo a la autoridad, al centralismo, a la jerarquía, al autoritarismo. Va a rechazar absolutamente eso, pero detrás de eso hay una idea, ¿no? Hay una idea moral, incluso diría, insisto, una idea religiosa, donde se postula una especie de sociedad en la que se vive sin la separación entre los grupos de, por un lado, dominados y un grupo de dominadores, ¿sí? La idea es poder abolir eso también. El anarquismo es, de hecho, contrario a cualquier forma de control social.
a cualquier forma de control social. Y por eso es que, lo iremos hablando seguramente más adelante, pero por eso es que también se separan muchos de los socialistas. Tienden muchas veces los anarquistas separarse de otra corriente, otro movimiento político, filosófico como el socialismo, porque se ven a sí mismos de una manera más pura. Porque el socialismo, ven los anarquistas, dicen ellos, también de alguna forma engendra cierto grado de control social y cierto grado de jerarquía, y lo iremos describiendo seguramente más adelante, pero solo apuntar de que, claro, el socialismo teóricamente al menos apunta a la dictadura del proletariado. El anarquismo no le gusta mucho eso, ¿no? O al menos hay ciertos anarquistas que no les parece muy bien eso. ¿Por qué? La idea de vivir como humanidad sin ningún tipo de jerarquía, sin ningún tipo de control social. Entonces los partidos, la democracia representativa, el Estado, los políticos, todo ese sistema social no realmente es desechado y rechazado por los anarquistas. El anarquista postula una sociedad fundada en la cooperación espontánea, libre y no en la coerción. La idea del anarquista es poder apostar por la libertad de los individuos para que cada cual pueda organizarse libremente y de forma autogestionada. Esto parece obviamente, insisto, una idea moral, a veces quizás más moral que política, y por lo mismo, insisto, que a mí me da la impresión de que es también una fe de alguna forma, esto es una creencia. Y la esencia del anarquismo es finalmente la idea de poder construir eh, una sociedad libre, pero que está unida por asociaciones libres, ¿sí? Y que pone los medios de producción en manos de los trabajadores, ¿sí? De modo que no haya esta clase de dominados, dominadores o de proletarios y burgueses. Entonces, me parece que ese es el punto quizás central que agrupa incluso varias tendencias del anarquismo que también podremos ir trazando más adelante. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, estamos acá en Historia sin Sombras, por Querigma Radio, este gran medio, ¿cierto?, que nos ofrece la posibilidad de poder estar conectados con ustedes, queridos amigos, en distintos lugares del mundo. Antes de seguir puntualizando en temas de concepto, inclusive en temas históricos acerca del anarquismo, Sari, tú eres especialista en políticas de infancia, de jóvenes, y ahí me gustaría pedirte si tú pudieses quizás profundizar en ver aspectos tanto sociales, pero también espirituales, de por qué un joven llega a hacerse anarquista. Creo que es una pregunta bastante interesante y que sería muy, muy potente poder arrojar luces, porque generalmente, y Angelo ya adelantaba, estos movimientos que van en contra del sistema, por así decirlo, están principalmente representados en los jóvenes, ¿sí? La historia, y lo vamos a seguir viendo y hablando, la historia lo prueba así, o sea, son los jóvenes los que en gran manera son parte de los movimientos anarquistas. O sea, es muy raro, salvo una pequeña excepción. Hay una ciudad en Grecia, que es una ciudad eh, donde están todos los anarquistas más, por así decirlo, ah, eh, nostálgicos. ¿Ah? Y es muy interesante porque es una ciudad que se llama Exarqueia. ¿Ah? Exarqueia, y está
Más que una ciudad, es un pequeño barrio, ¿cierto? Cerca de Atenas. Y ahí es conocido como el lugar de los anarquistas, pero es más bien una posición intelectual, o sea, no es un estado aparte. ¿Ah? Pero bueno, eso es un paréntesis. Pero a lo que iba es que generalmente el anarquismo tiene una representación muy fuerte entre los jóvenes. ¿Por qué un joven o por qué un niño sería anarquista, Sari? Sí, yo mientras estudiaba también el tema de hoy sobre el anarquismo, me ponía a pensar en justamente varios hechos que se han ido dando en la historia, pero también en lo más reciente en nuestros contextos, y que siempre se manifiesta muy fuerte, son en las protestas sociales, los movimientos sociales. Recientemente en Chile, bueno, recientemente entre comillas, pero hace un año atrás casi se inició un movimiento social que se llamó Estallido Social, y que también tuvo una gran presencia de jóvenes, de la juventud. Inicialmente un hito lo marcó, que fue la evasión masiva del metro, y eso fue específicamente llevado a cabo por adolescentes, por jóvenes, y de ahí ellos fueron posicionando diferentes demandas sociales o críticas a los modelos económicos, modelos sociales, modelos políticos, que fue creciendo como una bola de nieve y que finalmente termina generando este estallido social donde recuerdo ahí en las noticias que se hablaba de la gran marcha, la marcha más grande de Chile, que fue tremenda, o sea, en cuanto a número, miles de personas reunidas ahí, y bueno, finalmente se terminó generando un discurso que hoy día desencadenó en el cambio de la Constitución, y que estamos en Chile en ese proceso. Pero en la historia, yo hablo de esto porque es lo más reciente que tenemos, pero en la historia sí vemos diferentes focos, ¿cierto?, de apariciones de los jóvenes, y yo diría incluso de diferentes manifestaciones del anarquismo, porque ya a esta altura se relaciona mucho el anarquismo con movimientos de violencia, porque también el anarquismo como filosofía valida el uso de la violencia o de las revueltas sociales como una forma de manifestarse y hacer caer, digamos, los pilares del Estado, ¿ya? Para ellos es legítimo, por eso de repente vemos a estos, en Chile, no sé cómo se llamarán en otros países, pero veíamos los de primera línea, a estos que en su mayoría, como decía Javier, son jóvenes, ya no pasan de 35 años, o sea, son jóvenes o entre 20 y 30 años están ahí, y ellos son, digamos, lo que van rompiendo esa línea de batalla según su filosofía, pero no solamente porque el resultado o su fin sea la misma violencia, sino que creen que la violencia o esta manera de manifestarse es un medio para poder alcanzar un cambio social o un cambio al sistema, y eso es lo que ellos buscan. Pero también hay autores, y yo quería destacar, hay un pensador que se llama Noam Chomsky, que es un filósofo estadounidense, lingüista, y uno de los pensadores, digamos, contemporáneos más importantes de este tiempo, judío, también de origen judío, y que él tiene un pensamiento también bien anticapitalista, y también ha manifestado abiertamente su posición, digamos, anárquica en este sentido, pero él también promueve dentro de su pensamiento una manifestación pacífica, ya digamos, de esta lucha contra el sistema. Y de ahí uno puede pensar en el anarquismo de hoy, no solamente, en los jóvenes, no solamente es una manifestación violenta, sino también el uso de la no violencia. ¿Y en qué temas? Por ejemplo, tenemos el tema el cambio climático. O sea, esas maneras de manifestarse, y eso es una lucha en contra del sistema, y eso es una lucha que unos podrían leer desde una perspectiva de una manifestación juvenil del anarquismo. Y respondiendo a tu pregunta, Javier, creo que la juventud o esta etapa, que sabemos que tiene muchos cambios y es muy crítica tanto a nivel personal, pero también del entorno que lo rodea, creo que es una etapa en la que aún estando en formación educativa,
y también no estar tan sujeto a un régimen del trabajo, aunque sí muchos jóvenes trabajan, pero hay un grupo que no, te da un espectro, un espacio de libertad para poder manifestarte sin a lo mejor sufrir tantas consecuencias inmediatas. Digamos, como una persona ya adulto que está trabajando y que sabe que si se va a huelga o si se va a protestar, eso va a significar un descuento importante en su planilla de sueldo, o una sanción o una desvinculación del trabajo, y obviamente una pérdida de remuneración va a repercutir en su familia. En cambio, los jóvenes yo creo que ocupan mucho esa etapa, sobre todo en la universitaria, o podríamos decir, para manifestarse un poco por eso, porque sienten que tienen un poco más de libertad. Pero también creo que es una etapa incluso en el desarrollo cognitivo de los jóvenes, donde hay incluso partes como de la corteza que aún no se han cerrado, no se han sellado de manera definitiva, y que en el fondo te hace tener un pensamiento y un carácter más flexible, más juicioso ante las situaciones que les rodean. Y creo que son diferentes componentes, como sean biológicos, emocionales, sociales, incluso estructurales, como les decía, el tema incluso del trabajo ya es como un tema más estructural que también propicia a que durante esta etapa los jóvenes tengan más posibilidad de poder manifestar su protesta. Siempre, yo creo que de alguna manera yo veo así, que Dios también permite que esa etapa de la juventud uno sea más abierto o más valiente. Mismo pienso en Cristo, por ejemplo, él siendo muy joven, se habla de 33 años de cuando él asciende, pero su ministerio más o menos se desarrolla a los 30 años, todavía es joven, él muy joven. Y, y él fue también muy crítico, digamos, de la sociedad de su tiempo, y todos sabemos lo que desencadenó eso en todo lo que es la repercusión y la manifestación del reino, pero él en su juventud, digamos, él la supo ocupar muy bien. Y creo que quizás muchos incluso se acuñan, muchos anarquistas, diciendo que Cristo fue uno de los primeros anarquistas, quizás por la forma en que él criticó el sistema de ese tiempo, pero sabemos que él fue mucho más allá, o sea, era un tema de confrontación incluso de las tinieblas, de la configuración del gobierno espiritual. Pero sin duda estos, como iba relatando, estos componentes tanto estructurales, sociales, personales, incluso biológicos, hacen que esta etapa sea una etapa bueno, que esté abierta a cuestionamientos, a tener esa valentía de poder hacer estos enfrentamientos y alzar la voz. Y sin lugar a dudas, Sari, yo creo que los jóvenes tienen un componente, y es que, sobre todo en esta generación, ellos buscan la honestidad. O sea, el joven busca la verdad, por así decirlo. Está en búsqueda de la verdad, está en búsqueda de esos referentes que dan testimonio de la verdad, pero al mismo tiempo están buscando esa plena transparencia en quienes están a su alrededor. Y creo que también eso está asociado a una profunda orfandad dentro de las naciones. Y cuando no hay una respuesta que se revela de parte del reino de Dios para ellos, o sea, mejor dicho, cuando no hay respuesta que en sus vidas eh, les sacie como sí lo hace, ¿cierto? Hallar a Dios como Padre, eh, la respuesta más pronta es ir contra el sistema, porque el mundo es duro, porque el mundo es difícil, porque sin el Cristo en nuestras vidas es muy difícil salir adelante. ¿Sí? O sea, Él es esperanza de vida y Él cambia nuestra manera de entender, primero, nuestra identidad, quiénes somos, y al mismo tiempo también cómo vamos a enfrentar nuestro alrededor, o sea, a partir del amor, a partir de la misericordia, a partir de la pureza. Toda esa ira contenida se expresa en contra del sistema. Y lo que vemos en diferentes movimientos, como decía Sari y también Ángelo, países como Chile, España,
Incluso Estados Unidos han tenido este último año múltiples protestas lideradas por los jóvenes, por una sensación de injusticia, por la hambre y la sed de justicia que hay en sus corazones. Muchos de ellos abandonados por sus padres, muchos de ellos sin referentes claros, se levantan contra el sistema. Se aburrieron de los moldes políticos, de los moldes incluso hollywoodenses, porque se dan cuenta que no son reales, ¿ah? Que están basados en la hipocresía. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan lo real, ¿sí? Y hay un hambre y hay una sed por encontrarse con Cristo, definitivamente. La anarquía o el anarquismo es una utopía, ¿ah? Es una utopía en el sentido de dar una respuesta al sistema y una respuesta brutal, ¿sí? Incluso más allá de las revoluciones de orden socialista, como lo han hablado mis amigos. Kropotkin, entre comillas, padre del anarquismo moderno, decía: la palabra anarquía, que implica la negación del orden actual e invoca el recuerdo de los más bellos momentos de la vida de los pueblos, no está bien elegida para calificar una falange de hombres que va a la conquista de un porvenir de libertad para nuestra especie. Es decir, eh, Kropotkin dice: el anarquismo es un camino para la libertad. Y esa negación del orden actual es, entre comillas, una forma de ser libre. De esa forma lo van planteando. Pero esa libertad involucra al mismo tiempo el uso de la violencia como un canal de transformación. ¿Mm? George Sorel, que también fue un anarquista importante, decía: sin violencia no estás transformando ni destruyendo. ¿Ah? O sea, la violencia en el anarquismo ya es una acción concreta, deja de ser una filosofía, pasa a ser una acción muy directa, ¿sí? Entonces, ¿qué trajo por consecuencia? Por ejemplo, trajo la muerte del zar Alejandro II en 1881, la muerte del presidente francés Sadi Carnot en 1894, la muerte del premier español Antonio Cánovas en 1897, incluso la muerte del presidente estadounidense William McKinley en 1901 a manos del anarquista Leon Tolstoy. Es decir, y bueno, y así suma y sigue, con diferentes momentos y episodios, incluso históricos, donde la violencia anarquista trajo consecuencias. De hecho, Mikhail Bakunin, que era uno de los anarquistas también fundamentales de fines del siglo XIX, decía: si la sangre es necesaria para la realización de la libertad, correrá sangre. La pasión de la destrucción es una pasión creadora, dice. Día y noche, el revolucionario no debe tener más que un pensamiento, un objetivo: la destrucción más implacable. Trabajando fríamente y sin descanso, debe estar dispuesto a perecer él mismo y hacer perecer por su mano todo lo que se oponga a esa acción. Miren qué duro, qué fuerte, cómo la sangre ya pasa a ser un elemento. Y definitivamente uno ve ahí el imperio de la muerte, o sea, uno ve el caos que hablábamos delante, como el molde que está detrás, ¿cierto? Y un molde espiritual, absolutamente. ¿Ah? Que usa a jóvenes, que usa a quienes tienen esta idea de que, en definitiva, esta provocación de conflicto va a terminar por traer más libertad. Por el contrario, o sea, el anarquismo trae por consecuencia la sangre, trae por consecuencia la violencia, trae por consecuencia la generación de terror, incluso muchas veces de forma sistémica en algunos lugares, que en otras palabras se le llama terrorismo. ¿Mm? Entonces, no estamos hablando de algo descolgado, sino que estamos hablando de parte de la historia de la humanidad y parte de lo que hoy está pasando en medio de los jóvenes. Muchos de ellos están buscando el anarquismo como una forma de respuesta, y es tremendo cómo al final este es un clamor de hambre y sed de justicia. Ángelo. Sí, sí. Yo tenía por acá también otras citas de Bakunin que me parece muy interesante.
no tanto respecto de la violencia, de la destrucción, pero sí respecto de cómo concibe este anarquista el cristianismo o la relación con el cristianismo. Y él dice lo siguiente, dice, en una de sus frases, dice, para escapar de su miserable suerte, el pueblo tiene tres caminos, dos imaginarios y uno real. Los dos primeros son la taberna y la iglesia, el tercero la revolución social. Entonces él dice, claro, la iglesia, entre comillas, es un camino, pero un camino imaginario, ¿no? Para escapar de su miserable suerte. Entonces, es bastante complejo lo que él dice ahí, porque de hecho es uno de los anarquistas que va a introducir fuertemente el ateísmo dentro de esta corriente filosófica. Eh, y también tiene otra frase, él dice, primeramente, la rebelión contra la tiranía del fantasma supremo de la teología, contra Dios. Así llama a Dios Bakunin, el fantasma supremo de la teología. Es evidente que en tanto tengamos un amo en el cielo, seremos esclavos en la tierra. Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente anuladas. Eso es lo que ve Bakunin respecto de Dios, respecto de la iglesia. Y respecto de los cristianos, él dice lo siguiente, dice, el fundamento del culto cristiano y la primera condición de salvación no es la renunciación a la dignidad humana y el desprecio de esa dignidad en presencia de la grandeza divina. Él se pregunta y dice, bueno, el fundamento del culto cristiano, dice él, y la condición para la salvación es renunciar a la dignidad humana. Eso es la salvación, según Bakunin. Y dice, un cristiano no es un hombre, porque no tiene la conciencia de la humanidad, y porque al no respetar la dignidad humana en sí mismo, no puede respetarla en otro, y no respetándola en otro, no puede respetarla en sí. Entonces, aquí claramente él dice que un cristiano no es un hombre. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de la humanidad. Es bastante fuerte lo que dice él. Dice, un cristiano puede ser un profeta, un santo, un sacerdote, un rey, un general, un ministro, un funcionario, el representante de una autoridad cualquiera, un gendarme, un verdugo, un noble, un burgués explotador o un proletario subyugado, un opresor o un oprimido, un torturador o un torturado, un amo o un asalariado, pero no tiene el derecho a llamarse hombre. El cristiano no tiene derecho a llamarse hombre porque el hombre no es realmente tal más que cuando respeta y cuando ama la humanidad y la libertad de todo el mundo. Y según Bakunin esto no se da, digamos, en aquella persona que es cristiana. Entonces, ahí vemos cómo se configura de alguna manera toda una visión anarquista desde Bakunin, fuertemente atea, pero también muy contraria a la iglesia, contraria a Dios, contraria a los cristianos. Y que por supuesto podemos ver hasta el día de hoy manifestada, ¿no es cierto?, en esas distintas movimientos y acciones incluso violentas que muchas veces han dado en nuestros contextos nacionales. Y ese odio a la fe que habla Bakunin, y que, bueno, todas esas herejías que recién tú estabas contándonos, de cómo a Bakunin lo hablaba, de alguna manera lo que hacen es provocar no solo un odio, sino que hacer esto que la escritura llama, que un abismo llama a otro abismo, ¿sí? Entonces, no es algo, por así decirlo, menor, no es algo que queda lejos de una cuestión absolutamente espiritual. O sea, esta es una batalla de voces que se llama anarquismo, y que es una batalla de voces que crea una mentalidad, pero que, como vemos, es súper irracional. O sea, sus argumentos llegan a decir, o sea, un cristiano no es un ser humano, es irracional, ¿ah? Pero ¿qué es lo que está detrás? El odio. Y el odio termina por ir en contra de todas sus premisas que, entre comillas, parecieran ser, entre comillas, para ellos, ¿cierto? Lógicas. Entonces, eh, a- aquí hay un punto importante, o sea, cómo el anarquismo logra movilizar el corazón, la boca, pero al mismo tiempo acciones tremendas. Contarle a nuestros amigos que nos están acá sintonizando, ¿cierto?, en Historia Sin Sombras, que nosotros en Chile hemos tenido episodios complejos porque desde el año 2016 hemos tenido más de 40 templos quemados, ¿sí? Más de 40 templos quemados. Y estamos hablando de templos
católicos, ¿cierto? Y también evangélicos, e incluso hasta sinagogas que han sido vandalizadas. Esto significa que ha habido una acción sistemática, persistente, ¿ah? En contra de lugares donde se expresa la fe, más allá de cierto nuestras diferencias con los católicos, incluso con algunas facciones de las iglesias evangélicas. Más allá de eso, lo que hay es un ataque en contra de la fe cristiana. Y lo digo así, o sea, muchos de estos están inspirados en el anarquismo, o sea, se han encontrado desde distintas declaraciones que se han hecho con panfletos, donde de alguna forma ponen sin Dios ni ley, hasta se han adjudicado algunos colectivos anarquistas quema de templos, rayado e inclusive la destrucción, ¿cierto? La destrucción de los templos. A mí me tocó una experiencia muy fuerte dentro de acá de la ciudad capital, ¿cierto? En Santiago de Chile, el ver una iglesia cristiana en pleno centro de la ciudad totalmente quemada, ¿sí? Y totalmente quemada quiere decir sillas, salón de los niños, y todo esto quemado en una acción de violencia donde no solo se quemó el templo, sino que también se quemó otros locales comerciales. Y con una adjudicación directa de estos grupos anarquistas a estos atentados. También me tocó ver dentro de las iglesias católicas cómo directamente también hubo amenazas y se tiraron acelerantes y se quemaron, bueno, el inmobiliario, pero terminaron quemándose incluso iglesia entera. La iglesia de Carabineros, la iglesia de la policía en Chile, también fue totalmente quemada. Y yo no diría hasta qué punto lo que pregonan en un ideario democrático, ¿cierto? Donde supuestamente la libertad de conciencia e incluso la libertad de culto valen, bueno, hasta dónde está en los límites de esas libertades. Bueno, el anarquista no le importan esos límites, porque el anarquismo, al contrario, su objetivo y su propósito es provocar el pánico, es provocar el quiebre de los límites para, entre comillas, de esa forma mostrar su supremacía, ¿ah? O que está cumpliendo con su mapa de ruta, ¿cierto? Para ir en contra de todo poder. Entonces, dos cosas, o sea, yo creo que esto es real y se está dando. El anarquismo está presente, nosotros lo hemos vivido de forma bien testimonial en Chile. Y por otro lado, hemos visto cómo hay una, como bien lo decía Ángelo, una percepción de justicia que está muy dañada en esta generación. Al no ver justicia en ningún lado y también al tener contradicciones de sus líderes, de ver vidas que no son coherentes, en definitiva, no valoran la autoridad, ¿cierto? Y cómo se valora la autoridad si las fuentes de la autoridad que ven son injustas. Entonces, hay una cuestión que va en todo por así decirlo, esta infraestructura espiritual, ¿cierto?, que está detrás de este caos. Pero por otro lado, la iglesia misma, como primera autoridad delegada de parte de Dios, debiese mostrar coherencia, debiese mostrar amor y debiese mostrar un modelo de autoridad basado justamente en el amor y en la justicia y en los valores que están presentes en el reino para sanar las generaciones. O sea, insisto, el anarquismo es otra forma más de expresar ese vacío existencial que el hombre tiene si no conoce al Señor como rey, ¿cierto? Como rey, directamente como rey. Y por otro lado, la autoridad que Él tiene sobre nosotros al ser luz. ¿Mm?
El caos es vencido por la luz. Y en este sentido, la luz de Cristo, la luz del reino, es la que ordena y sana el corazón de los jóvenes. Y creemos que es así. Y oramos por ti, querida mamá, querido papá, que estás escuchándonos acá en Historia Sin Sombra. Y quizás tus hijos están con ideas anarquistas, o incluso te tocó ver a alguien en la congre que viene de un trasfondo así y está peleando en su corazón. Lo que te queremos invitar es que no dejes de lado el doblar tus rodillas, el creer que el Señor va a sanar el corazón de esa persona, de ese joven, pero al mismo tiempo da el ejemplo de coherencia, sujetándote al Señor, sujetándote a tus autoridades, aprendiendo a caminar en orden, aprendiendo a ejercer autoridad en niveles de luz como corresponde. Eso va a hablar vida y va a transformar definitivamente el corazón de una persona que creció en el desgobierno y en una estructura tan fuerte como la que hoy estamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa Historia Sin Sombra y me gustaría dejar ya las palabras finales para mis amigos. Ángelo, tus comentarios finales y después con Sari para ir cerrando y también entregar nuestros recomendados. Sí, yo solo quizás puntualizar lo que también tú comentabas, Javier, que importante el poder contrarrestar esto, no solo como desde la violencia, porque muchas veces se piensa que ¿cómo contrarrestamos el anarquismo? Bueno, la solución, entre comillas, política es aplicar una medida de violencia más alta, ¿no? Para poder sofocar, entre comillas, esa violencia. Y la verdad es que como cristianos que estamos llamados a ser agentes de paz, creo que tenemos que ser los primeros en poder sujetarnos al Señor, en poder reconocer la autoridad del Señor. O sea, ¿cómo logramos que alguien pueda reconciliarse con la posibilidad de que la autoridad no significa necesariamente algo malo o algo nefasto, algo terrible que destruye, sino que es más bien algo que construye? La autoridad puede construir cosas y el Señor construye cosas en nuestra vida cuando nos sujetamos a su autoridad. Bueno, ¿de qué forma podemos mostrarlo? Sino también viviendo esas vidas coherentes, como tú lo señalabas. Sujetándonos primero al Señor, sujetándonos también a aquellas autoridades que tenemos. Así que me parece que eso es fundamental, más allá de, por supuesto, las discusiones y la conversación más teórica y filosófica respecto del anarquismo. Así es, muchas gracias, Ángelo. Y también, Sarita, tus palabras de cierre y también si nos puedes entregar ya los recomendados de esta semana. Sí, bueno, sumándome a las palabras de Ángelo, creo que de nuestra parte como jóvenes y como iglesia de esta generación, impulsar, interceder, pero también en acción, ir y sanar los corazones de los jóvenes que están con hambre y sed de justicia. Yo sueño y sé que es el deseo también del corazón de Dios, que podamos ser enviados incluso a predicar en esos lugares, a manifestar el reino, aún en esos lugares de tanto caos, ¿cierto? Sin duda, muchos de los anarquistas jóvenes que hoy día están peleando con esas ideas de cambio, por heridas, por situaciones que han sido muy duras también de asimilar, dolores profundos, pero ahí es donde Dios quiere sanar esa hambre y sed de justicia, a través de la manifestación del reino y, como decía Javier, también la manifestación de su amor.
Por eso es que tenemos 2 libros hoy día para recomendar. Uno es un poco también para aprender algunas dinámicas de autoridad espiritual, que es importante siempre revisar. Tenemos el libro de autoridad espiritual de Watchman Nee, y es como un clásico ya de la literatura cristiana, pero nunca está de más, sobre todo en medio de este tema tan importante que estamos conversando. Y también el segundo es A Sangre y Rabia, una historia cultural del terrorismo, de Michael Burleigh. Así que esos 2 libros tenemos para hoy día, y bueno, despedirnos y darle las gracias a cada uno de los auditores por habernos escuchado en este programa. Yo sé que va a sacar varias interrogantes, ideas, pero sin duda es movilizarnos por amor, misericordia y en sanidad para esta generación. Así es, querida Sari y Ángelo. Siempre un gusto, un verdadero honor poder compartir con ustedes acá en Historia Sin Sombra. Y también a ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan semana a semana, les enviamos un gran abrazo a todos los que están conectados en Europa, en distintos lugares de América, inclusive en África, en Oceanía, ¿cierto? Que están escuchándonos, de verdad. Tremendas bendiciones para ustedes. Este ha sido un nuevo capítulo de Historia Sin Sombra, por Querigma Radio. Chao, nos vemos. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.